Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos en plataforma con este tema especial NIF 10 estados financieros separados consolidados a cargo del doctor Jorge Luis Samaniego Gutarra, contador público, auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Para nosotros, como siempre, es un honor poder contar con su colaboración del doctor Jorge Luis Samaniego. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado, lo escuchamos. Todo bien, gracias Edu. En esta oportunidad me toca dictar desde Chile. Por unos temas profesionales estoy por aquí, así que gustoso en iniciar con el curso y empezar a desplayar el tema. Bien, adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Perfecto. Aparentemente hubo un pequeño error, seguramente de parte mía en la nomenclatura del nombre de la NIF 10, son solo estados financieros consolidados, por eso luego disculpen, digamos, en cuanto al material, no me di cuenta. Y bien, los estados financieros consolidados, para poder hablar de esta normativa, y cada vez que tengo la suerte de proyectarlo y de revisarlo. Principalmente lo que hago, o previamente lo que hago es hacer una revisión de los tipos de inversiones que una compañía puede hacer, ¿de acuerdo? Y para eso tengo el siguiente slide. Y en el siguiente slide me está mostrando eh, cuando una compañía, en función del esquema de las inversiones, debe de elaborar, debe de reconocer y medir cierto tipo de inversiones, las cuales están en función de factores cuantitativos y factores cualitativos. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente cuando uno tiene una cierta inversión, la adquisición de ciertas acciones, y compra cierto porcentaje de estas, tan solo por el porcentaje, uno tiende inmediatamente a hacer la clasificación del tipo de inversión que está teniendo, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es del todo cierto o no es del todo correcto, ya que como factor cuantitativo, que es el porcentaje de inversión que yo estoy adquiriendo, tengo que añadirle como parte del análisis los factores cualitativos. ¿Y cuáles son esos factores cualitativos? Ver si es que esa adquisición, esa compra de acciones, qué potestades me está dando frente a la empresa que yo estoy adquiriendo, la empresa en la cual yo estoy invirtiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos debemos de quedar tan solo en el nivel de porcentaje de inversión que estoy adquiriendo, sino tengo que profundizar el análisis y complementarlo con los factores cualitativos. ¿Y cuáles son estos? Vamos a entrar, digamos, al detalle con esta presentación, con este slide, donde nosotros nos estamos situando como si fuéramos la matriz del grupo, ¿de acuerdo? Entonces, una empresa que para caso del ejemplo esquemático, la matriz, puede tener distintas inversiones, como lo decía inicialmente. Estas inversiones, como figura en la presentación, por ejemplo, tiene un 90%, ¿de acuerdo? Que si yo tan solo viese el porcentaje de inversión, inmediatamente me está dando el primer pie a asumir que esta inversión que yo estoy realizando es una inversión en subsidiario, ¿de acuerdo? Ya que seguramente estoy adquiriendo el mayor porcentaje de participación, y como sabemos, cuando yo adquiero un porcentaje mayor al 50%, es muy probable que este califique nuevamente como una inversión en una subsidiaria, porque hay la probabilidad de que yo tenga control. Ahora, ¿por qué estoy diciendo hay la probabilidad? Porque no necesariamente si yo adquiero inclusive hasta el 99
50% de acciones significa que inmediatamente constituye una subsidiaria. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea como un inversor pasivo, como yo le digo, o como la normativa lo menciona, como un agente, ¿de acuerdo? En la cual yo tan solo espero obtener los beneficios sobre los rendimientos de la invertida, ¿de acuerdo? Sobre la empresa donde yo estoy invirtiendo y nada más. Por lo tanto, no tengo ninguna potestad en cuanto a dirigir las operaciones principales de la compañía. Puede darse ese caso, entonces por eso que yo siempre refuerzo mucho que no tan solo nos quedemos en el porcentaje de inversión, porque si bien es cierto, me da el primer paso a poder saber qué tipo de inversión podría hacer, pero no es determinante, ¿de acuerdo? Entonces, en tema del esquema, si yo tengo solo hablando en factores cuantitativos, es decir, en el porcentaje de inversión que yo estoy adquiriendo, si yo estoy comprando más del 50% de las acciones, calificaría como una inversión en subsidiaria y como califica sobre una inversión en una subsidiaria, es muy probable que tenga control. Justamente este concepto de control que refuerza mucho la NIF 10 va a ser revisado en el transcurso del curso, ¿de acuerdo? De forma siguiente, tenemos inversiones del 50%. Ahora bien, estas inversiones del 50% que me conllevan a tener un control conjunto, si es que yo tengo una inversión del 50% y mi partner también tiene inversión del 50%, ambos, nuevamente hablando solo en términos cuantitativos, porcentuales, tendríamos un control conjunto si es que los estatutos lo dicen así. ¿Qué normativa trata esto del concepto del control conjunto? Es la NIF 11, que son acuerdos conjuntos. En la NIF 11, de aquí en adelante, haciendo un paréntesis, voy a hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? No me voy a centrar aún sobre la subsidiaria porque es objeto del curso de ahora, pero en la NIF 11, que habla de los acuerdos conjuntos, hace mención sobre el análisis que una compañía tiene que hacer frente a el tipo de acuerdo conjunto que está adquiriendo. En términos generales, la NIF 11 primero te invita a analizar si es que estás dentro del requerimiento de la NIF 11, ¿de acuerdo? Donde te está haciendo una especie de checklist de evaluación para ver si es que la adquisición que tú estás obteniendo califica como un acuerdo conjunto o no. Si es que esa inversión califica o esa transacción que tú estás realizando o que se está realizando califica como un acuerdo conjunto, ya estás bajo los requerimientos de la NIF 11 y por lo tanto vas al siguiente paso donde se tiene que evaluar si es que ese acuerdo conjunto calificaría como un negocio conjunto o como una operación conjunta, como se muestra en las casillas que están debajo del 50% en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, la NIF 11 también te da ciertos criterios para que tú hagas un adecuado análisis cuando un acuerdo conjunto califica como un negocio conjunto y cuando un acuerdo conjunto califica como una operación conjunta. Ahora bien, es bastante importante llegar a un adecuado análisis y conclusión, ya que el efecto contable es bastante importante. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo un negocio conjunto, la normativa me invita a que lo mida, lo reconozca y lo mida bajo los requerimientos de la NIC 28, ¿de acuerdo? Y sabemos que la NIC 28, por eso su nomenclatura es inversión en asociadas y negocios conjuntos. Por lo tanto, para este concepto, si bien es cierto, lo analizo a través de la NIF 11 para saber si califica como un acuerdo conjunto y una vez que haya definido bajo los criterios que nos da la NIF 11 si es un acuerdo conjunto o no, perdón, si es un negocio conjunto o una operación conjunta,
y llego a la conclusión que es un negocio en conjunto, de ahí, si es un negocio conjunto, me voy a los requerimientos de la NIC 28, ¿de acuerdo? Y que en definitiva la NIC 28 me dice que lo mida al BPP o al MPP, que es el método de participación patrimonial. Bien, para el efecto de aquellos acuerdos conjuntos que califican como operación conjuntas, el reconocimiento y medición posterior, me quedo en la NIF 11, porque la NIF 11 me dice que yo reconozca esta operación conjunta en función de su participación. ¿Qué significa eso? Y es por eso que en la casilla menciona que se reconocen los activos, pasivos, ingresos, gastos propios y las participaciones sobre los activos, pasivos e ingresos, gastos conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Si es que, por ejemplo, yo estoy en una operación conjunta y tengo solo un partner y ambos tenemos el acuerdo conjunto, eh, puede ser que yo, como empresa, participe en esta operación conjunta con una maquinaria, por ejemplo, y mi socio participe con la mano de obra, ¿de acuerdo? Para la operación conjunta. Y conjuntamente damos cierto aporte en efectivo para seguramente inversiones en adquisiciones futuras. Bien, entonces, si es que yo estoy parado en ese momento, ¿qué es lo que debería de traer a mis estados financieros? La maquinaria y el 50% del efectivo que yo estoy aportando. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que se debería de llevar mi partner? Es el 50% del efectivo que él está aportando y si es que ya se generaron cuentas por pagar por las manos de obra que él está poniendo, el pasivo correspondiente por esa mano de obra. Bien, acá bastante cuidado con este concepto porque mucho he escuchado en la práctica que si es una operación conjunta hay que hacer una consolidación proporcional. Ese concepto no existe y lo he escuchado en muchos lugares, ¿de acuerdo? Decir una consolidación proporcional y lo que he visto bajo el cuestionamiento que he hecho, dicen, si es que tú estás aportando con el efectivo y se está generando el pasivo y tienes una maquinaria, 50% para cada uno. Y eso es incorrecto, porque la normativa no requiere eso. La normativa te dice, tráete tus activos, tus pasivos, ingresos y gastos que tú mismo has generado y aquellos que tú estás participando conjuntamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al traerme no es tan solo tomar los estados financieros de la operación conjunta y aplicarle el 50% y traérmelo, sino tengo que hacer el análisis detallado de cuáles son mis aportes individuales y cuáles son mis participaciones con mi socio. Y eso es lo que yo me traigo en mis estados financieros. ¿De acuerdo? Bastante cuidado en este tema. Si es que más no recuerdo, hay un curso también, igual que este, que se dictó sobre la NIF 11, donde explico al detalle este requerimiento. Bien. Después, seguido con el porcentaje de participación, estamos a un nivel del 30%. ¿Qué significa? Que yo estoy obteniendo una influencia significativa. ¿Y en dónde se describe eso? En la NIC 28 nuevamente. Bien, entonces, como la NIC 28 me está hablando de inversión en asociadas y también de negocio conjunto, ambas inversiones yo lo reconozco y lo mido bajo el método de participación patrimonial, ¿de acuerdo? El MPP o el BPP también se conoce. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en el reconocimiento de estas inversiones con la operación conjunta? Que la operación conjunta se va a reconocer línea por línea en los elementos de los estados financieros en los cuales yo estoy participando y los cuales yo he aportado. En cambio, el negocio conjunto con la inversión en asociada se reconoce en una sola línea, como no corriente, como activo no corriente. ¿Y cómo lo mido? Bajo el método de participación proporcional, en el cual, en términos generales, te invita a que tú analices tu porcentaje de participación que has adquirido versus la contraprestación que tú estás entregando. Bien,
Ahí hay un concepto que también en la práctica he visto que no lo tiene muy claro porque se genera un goodwill. Ahora, muchos me han preguntado, pero un goodwill, nunca ha sabido visto acá. La normativa lo menciona. Y es cierto, porque cuando uno adquiere usualmente una inversión, el que está vendiendo las acciones, obviamente va a tener una ganancia y esa ganancia para la contraparte, ¿qué es lo que me está generando a mí? Un goodwill porque yo estoy pagando más de lo que vale en ese momento esas acciones. Ahora, ese goodwill es implícito para diferenciarlo con el goodwill que se genera en la NIF 3. La NIF 3 nos habla de combinaciones de negocio y las combinaciones de negocio es cuando una empresa adquiere a otra.